¿Sabías que más de 25 de las mayores leyendas del heavy metal rompieron barreras no solo con su música, sino también con sus verdades personales? Desde los himnos vestidos de cuero de Judas Priest hasta el intenso mundo del black metal. Aquí tienes 25 leyendas del heavy metal que no sabías que eran gays. Rob Halford, Judas Priest. Rob Halford es más que un simple cantante. Es uno de los nombres más importantes del heavy metal. Como líder de Judas Priest, una banda formada en 1969, dio forma al aspecto y el sonido del metal. Con su potente voz y su imagen vestida de cuero, se convirtió en una leyenda. Pero durante años mantuvo oculta una parte de sí mismo. Entonces, en 1998, durante una entrevista con MTV, hizo un anuncio que lo cambió todo. Era gay. En aquella época, el heavy metal tenía una imagen dura y agresiva, y rara vez se hablaba de homosexualidad en ese ambiente. Muchos se preguntaron si esta revelación perjudicaría su carrera, pero ocurrió algo sorprendente. Los fans no le dieron la espalda, sino que le acogieron con los brazos abiertos. Ya había demostrado ser uno de los mejores vocalistas de la historia del metal, y eso no cambió de la noche a la mañana. Pero, ¿por qué tardó tanto tiempo el mundo en aceptar que ser gay y ser metalero podían coexistir? La honestidad de Halford obligó a la comunidad metalera a mirarse a sí misma y a cuestionar sus propias ideas sobre la masculinidad y la identidad. Si el mismísimo dios del metal era gay, ¿qué significaba eso para el mundo del heavy metal? Doug Pinnick, King's X. La voz profunda y conmovedora de Doug Pinnick y sus atronadoras líneas de bajo hicieron que King's X destacara en el mundo del metal. La banda nunca tuvo miedo de experimentar, mezclando guitarras pesadas con letras melódicas y emotivas. Sin embargo, durante años, Pinnick ocultó una verdad que temía que lo cambiara todo. Entonces, en 1998, salió del armario como gay, sacudiendo los cimientos de la escena metalera. Su decisión fue arriesgada. El mundo del metal siempre ha estado lleno de outsiders, rebeldes e inadaptados, pero eso no significaba que siempre fuera tolerante. Fans que se decantaban por la tolerancia le dieron la espalda de repente. Algunos se negaron a seguir apoyando a la banda, mientras que otros utilizaron palabras llenas de odio para expresar su desaprobación. Pero Pinnick no dejó que sus reacciones lo detuvieran. Siguió haciendo música, demostrando que el verdadero metal se trata de pasión, habilidad y energía pura, no de encajar en la estrecha idea que alguien tiene de lo que debe ser un músico de metal. Si se supone que el metal es libertad, ¿por qué a algunas personas les costó tanto aceptar su verdad? Gaal, Gorgoroth, Wardruna. El black metal es un mundo de oscuridad, intensidad y creencias extremas. Es un lugar donde incluso el más mínimo signo de debilidad puede ser atacado sin piedad. Gaal, conocido por su presencia escalofriante y su voz brutal, era una de las figuras más temidas del black metal. Con su trabajo en Gorgoroth y más tarde en Wardruna, ayudó a definir el sonido del género. Pero en 2008 hizo algo que nadie esperaba. Declaró abiertamente que era gay. Para una escena que prosperaba siendo anticonformista, la reacción fue extrañamente predecible. Algunos fans se negaron a creerlo, otros se volvieron en su contra y otros murmuraban a sus espaldas. El black metal siempre había estado lleno de discursos sobre la rebelión y la transgresión de las normas. Así que, ¿por qué la verdad de Gaal causó tal revuelo? ¿Acaso el mundo del metal temía más al cambio que a la conformidad? A pesar de las reacciones negativas, Gaal se mantuvo fiel a sí mismo. Continuó creando música oscura y poderosa, demostrando que la verdadera fuerza proviene de no tener miedo, incluso cuando todo el mundo está en tu contra. ¿Podría la escena del black metal hacer frente a su propia hipocresía? Paul Masvidal y Sean Reinert, Cynic, Death. Paul Masvidal y Sean Reinert fueron pioneros en el mundo del metal progresivo. Como miembros de Cynic y colaboradores de la legendaria banda Death, ayudaron a dar forma a un sonido que superó los límites de lo que podía ser el metal. Sus habilidades técnicas eran inigualables y su creatividad los diferenciaba del resto. Pero había algo más que los distinguía, algo que mantuvieron oculto durante décadas. En 2014, tanto Masvidal como Reinert salieron del armario como homosexuales. Durante años, habían evitado hablar de su vida personal, sabiendo que el mundo del metal no siempre era acogedor con aquellos que eran diferentes. El miedo al rechazo era real y estaba justificado. Incluso siendo músicos respetados, sabían que su verdad podía cambiar la forma en que la gente los veía. Pero cuando finalmente decidieron hablar, no se trataba solo de ellos mismos. Se trataba de desafiar a una industria que había ignorado la existencia de los músicos LGBTQ+ durante demasiado tiempo. Si algunos de los mejores músicos del metal eran gays, ¿cuántos otros se habían estado escondiendo en las sombras? La respuesta fue mixta. Algunos fans los apoyaron,
mientras que otros actuaron como si su música hubiera perdido repentinamente su valor. Pero el talento no desaparece de la noche a la mañana. Sus habilidades seguían siendo inigualables, sus contribuciones innegables. Su salida del armario no era solo por ellos, era por todos los músicos que alguna vez se habían sentido obligados a esconderse. Si se supone que el metal es intrépido, ¿por qué se trata la honestidad como un riesgo? Roddy Bottum, Faith No More. Faith No More nunca fue una banda típica. Mezclaban géneros, asumían riesgos y creaban música que se negaba a encasillarse. Roddy Bottum, el teclista de la banda, era una parte fundamental de su sonido único. Pero en 1993 hizo algo casi inaudito en el mundo del metal en aquella época. Salió del armario como gay. Esto fue años antes de que las conversaciones sobre los derechos LGBTQ+ se convirtieran en algo habitual. La industria musical todavía estaba llena de miedo y silencio en lo que respecta a estos temas. Muchos artistas guardaban silencio, temerosos de lo que la verdad pudiera costarles. Pero Bottum no se quedó callado. Eligió vivir abiertamente, incluso sabiendo que eso podría costarle fans. Y sí, algunas personas se alejaron, incapaces de separar la música de sus propios prejuicios. Pero el éxito de la banda no se derrumbó. Si acaso, los hizo más fuertes, demostrando que la música siempre debe tratar sobre el arte, no sobre las suposiciones que la gente hace sobre el artista. Mirando atrás, parece extraño que ser abierto sobre quién eres se considerara algo tan peligroso. El metal siempre ha tratado sobre la rebeldía, sobre plantarle cara al mundo y negarse a dar marcha atrás. Sin embargo, cuando estos músicos defendieron su propia verdad, se enfrentaron a la resistencia de la misma comunidad que se proclamaba rebelde. ¿Qué dice eso del mundo del metal? ¿Puede un género construido sobre la ruptura de las normas romper finalmente la más importante, sus propias ideas anticuadas? Otep Shamaya. Otep Shamaya no es solo otra cantante de metal, es una fuerza de la naturaleza. Su banda, Otep, es conocida por mezclar el heavy metal con la palabra hablada, creando canciones que parecen gritos de guerra. Es abiertamente lesbiana y nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa. En un mundo en el que algunos artistas ocultan su verdadera identidad para evitar reacciones negativas, Shamaya se mantiene firme y se niega a ser silenciada. Sus letras gritan sobre el poder, la injusticia y la lucha por lo que es correcto, demostrando que es más que una simple música. Es una guerrera. Pero ser audaz tiene un precio. El mundo del metal no siempre ha acogido con agrado las voces diferentes, y muchos han intentado apartar a Shamaya. Algunos oyentes adoran su mensaje, mientras que otros lo tachan de demasiado político o agresivo. Pero, se la ame o se la odie, nadie puede negar que ha dejado huella. Se ha labrado un hueco en el metal y no dejará que nadie se lo quite. A pesar de las críticas, Shamaya sigue adelante. Sigue actuando, componiendo y expresando su opinión, demostrando que ser diferente no es una debilidad, sino una fortaleza. El mundo del heavy metal está lleno de voces fuertes, pero la suya se eleva por encima de todas ellas. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo más podrá la industria ignorar las voces de aquellos que se niegan a encajar en el molde? Mina Caputo, Life of Agony. La historia de Mina Caputo es una historia de valentía y transformación. Anteriormente conocida como Keith Caputo, era la líder de Life of Agony, una banda que sacudió la escena metal con su energía cruda y su profundidad emocional. Pero en 2011 hizo un anuncio que lo cambió todo. Reveló que era transgénero. La reacción fue inmediata. Algunos fans la apoyaron, otros le dieron la espalda, pero Caputo no vaciló. Su camino no fue fácil. El mundo del metal siempre ha estado lleno de energía dura y masculina, y había quienes creían que ella ya no pertenecía a él. Pero Caputo sabía que vivir una mentira no era una opción. Se enfrentó a comentarios crueles, rumores a sus espaldas y al rechazo absoluto de parte de la industria. Pero en lugar de esconderse, dio un paso al frente y demostró que la verdadera fuerza proviene de ser fiel a uno mismo, sin importar el precio. A pesar de todo, sigue actuando, con la misma fuerza y pasión que antes en su voz. Algunos pueden intentar borrar su historia, pero ella se niega a ser ignorada. Ha obligado a la escena metalera a enfrentarse a algo que llevaba mucho tiempo intentando evitar: la idea de que el metal pertenece a todo el mundo, no solo a aquellos que encajan en los viejos estereotipos. Leslie Hale, Halestorm. Leslie Hale nunca ha seguido las reglas. Como líder de Halestorm, se ha labrado un hueco en el rock y el metal, demostrando que las mujeres pueden ser tan ruidosas, agresivas y autoritarias como cualquier hombre de la industria. Pero su música no es lo único que desafía el statu quo. Es abiertamente bisexual y se niega a dejar que nadie le diga quién debe ser.
Durante años, Hale ha utilizado su plataforma para fomentar la autoexpresión, pero aunque celebra la autenticidad, también se ha enfrentado a la resistencia. La industria musical sigue llena de ideas anticuadas sobre cómo deben ser, sonar e incluso amar las estrellas del rock. Algunos han elogiado su honestidad, mientras que otros la han desestimado, alegando que solo busca llamar la atención. Pero Hale no necesita aprobación. Ya ha demostrado su valía. Su música trata sobre liberarse de las expectativas, y eso es exactamente lo que hace cada vez que sube al escenario. Canta sobre el amor, el desamor, el poder y el dolor, pero sobre todo, canta sobre ser uno mismo. La pregunta es, ¿cuántos artistas más harán falta para que la industria acepte por fin la verdad? ¿El rock y el metal pertenecen a todo el mundo? Brian Molko, Placebo. Brian Molko siempre ha sido un misterio, y eso es exactamente lo que le gusta. Como líder de Placebo, ha desafiado las normas de género, las expectativas y todo lo que la gente creía saber sobre las estrellas del rock. Con su estilo andrógino y sus letras inquietantes, ha creado un espacio para aquellos que se sentían marginados. Pero su rebeldía era más que una simple apariencia. Era una declaración. Molko es abiertamente bisexual y nunca ha rehuido hablar de identidad, sexualidad y las dificultades de ser diferente. Pero ser abierto tiene un precio. Mientras algunos celebraban su audacia, otros intentaban derribarlo. Los críticos calificaban su estilo de actuación, sus palabras de demasiado dramáticas y su presencia de poco convencional. Pero Molko nunca buscó la aprobación de nadie. Vivía según sus propios términos y aquellos que no lo entendían simplemente se quedaban atrás. Freddie Mercury, Queen. Freddie Mercury no solo cantaba, dominaba el escenario. Como líder de Queen, tenía una voz capaz de hacer temblar los estadios, una presencia que dejaba boquiabiertos a millones de personas y una confianza que lo hacía inolvidable. Pero, aunque el mundo adoraba su talento, siempre había una pregunta en el aire. ¿Quién era realmente Freddie Mercury? Nunca se puso una etiqueta, pero sus relaciones y su extravagante personalidad lo decían todo. En una época en la que ser diferente era peligroso, Mercury siguió viviendo con la mayor libertad posible. Pero incluso cuando se convirtió en uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos, cargaba con un peso que pocos podían ver. La prensa lo acosaba, los rumores se multiplicaban y, a pesar de toda su fama, seguía siendo un enigma. Entonces, ocurrió la tragedia. En 1991, la muerte de Mercury por complicaciones relacionadas con el SIDA conmocionó al mundo. De repente, la misma industria que había intentado mantener en secreto su vida personal se vio obligada a afrontar la realidad de sus luchas. Había pasado años dándolo todo al mundo, pero en sus últimos momentos luchó solo. Incluso después de su muerte, su legado se negó a desaparecer. Su música sigue sonando, su voz sigue resonando y su influencia aún se puede ver en innumerables artistas que siguieron sus pasos. Pero la historia de Freddie Mercury plantea una pregunta que se niega a desaparecer. David Bowie. David Bowie cambió el mundo de la música para siempre, aportando actuaciones teatrales y un sonido innovador. Aunque la mayoría lo conoce como Ziggy Stardust, pocos saben que se identificaba abiertamente como bisexual. Su audacia al cuestionar los roles de género y la sexualidad tradicional rompió barreras, incluso en los escenarios más duros del rock y el metal. Muchos artistas, incluidos los del heavy metal, se han inspirado en su capacidad para aceptar su identidad sin complejos. La influencia de Bowie va mucho más allá de su música. Redefinió lo que significaba ser artista en un género a menudo reacio al cambio. Pero, ¿entendió realmente el mundo lo mucho que arriesgó? Su aspecto andrógino, sus letras atrevidas y sus actuaciones llenas de expresiones sin filtros no solo lo convirtieron en una estrella, sino también en un blanco fácil. El rock y el heavy metal siempre se han alimentado de la rebelión. Pero incluso dentro de ese espacio, Bowie destacaba. No solo desafiaba las normas musicales, sino también las sociales. ¿Habría evolucionado la industria musical de la misma manera sin su influencia? La presencia de Bowie en la música heavy es innegable. Su presencia en el escenario era eléctrica, casi sobrenatural, y dejaba al público sin aliento. Mientras algunos abrazaban su imagen intrépida, otros lo ridiculizaban y rechazaban, pero a él nunca le importó. Siguió traspasando los límites, obligando a la industria a enfrentarse a ideas que muchos temían afrontar. Incluso hoy en día, su influencia se puede ver en grupos de heavy metal que mezclan una presencia escénica dramática con temas profundamente personales. Su legado nos recuerda que los verdaderos artistas no se limitan a seguir las reglas,
sino que las rompen por completo. Janis Joplin. La voz cruda y electrizante de Janis Joplin la convirtió en una de las figuras más inolvidables de la historia del rock. Su vida personal fue igual de intensa, con relaciones tanto con hombres como con mujeres. Nunca hizo declaraciones públicas sobre su sexualidad, pero quienes la conocían sabían que vivía la vida según sus propios términos. El poder emocional de sus actuaciones sentó las bases para muchos vocalistas de metal que aportan un nivel similar de pasión a su música. La actitud intrépida de Joplin ante la vida y la música sigue inspirando a generaciones de artistas de múltiples géneros. Pero, ¿entiende realmente el mundo sus luchas? Bajo su potente voz y sus actuaciones salvajes se escondía una persona que buscaba algo más profundo: aceptación, pertenencia y tal vez incluso amor en un mundo que a menudo le parecía frío y crítico. Joplin no encajaba en el molde de la típica estrella del rock y no le importaba. Su voz, áspera y llena de fuego, era diferente a todo lo que la gente había escuchado antes. Ponía toda su alma en su música y el mundo no podía apartar la mirada. Pero ser diferente tenía un precio: la soledad, el desamor, la lucha constante entre lo que ella quería y lo que la sociedad esperaba de ella. Todo ello pesaba sobre ella. Si hubiera sido abierta sobre su sexualidad en otra época, ¿el mundo la habría aceptado o le habría dado la espalda? Su historia nos recuerda que incluso las voces más fuertes pueden ser silenciadas por un mundo que se niega a comprender. Billie Joe Armstrong, Green Day. El cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong, causó revuelo en 1995 cuando reveló abiertamente su bisexualidad. Aunque Green Day se inclina más hacia el punk, su impacto en la música alternativa y heavy es innegable. Armstrong ha hablado abiertamente sobre las dificultades de vivir en un mundo que a menudo rechaza las identidades no tradicionales. Su honestidad fomentó una mayor inclusividad en las comunidades del rock y el metal, ayudando a otros músicos a sentirse cómodos con quienes son. Incluso a medida que Green Day evolucionaba, Armstrong nunca dejó de decir la verdad, demostrando que la identidad y el arte van de la mano. Pero, ¿cuál fue el precio de esa honestidad? Salir del armario a mediados de los 90, en una industria dominada por la masculinidad tradicional, no fue una decisión fácil. Podría haber perdido fans, oportunidades o incluso el respeto de sus compañeros. ¿Dudó alguna vez antes de revelar una verdad tan personal? La música de Armstrong está llena de rabia, rebeldía y una energía innegable que llega a los marginados. Sus letras a menudo reflejan sus luchas, tanto personales como políticas. Ha enfrentado críticas e incluso el rechazo absoluto de parte del mundo del rock que no estaba preparado para su verdad. Pero nunca se detuvo. Siguió escribiendo, siguió tocando, siguió luchando contra los estereotipos que intentaban reprimirlo. Su presencia en la industria musical es prueba de que el talento y la honestidad pueden coexistir, incluso en un mundo que a veces prefiere las mentiras. Steve Brooks, Torche. Steve Brooks, el cerebro detrás de Torche, se ha labrado un lugar único en la música heavy con su característica mezcla de sludge y stoner metal. Se declaró gay al principio de su carrera, una decisión que lo diferenció en un género a menudo percibido como hipermasculino y poco acogedor. Aunque algunos esperaban una reacción violenta, Brooks siguió adelante, dejando que su música hablara más alto que cualquier crítica. El sonido agresivo pero melódico de Torche muestra su talento sin concesiones. El impacto de Brooks va más allá de su banda. Rompió los estereotipos sobre quién pertenece a la música heavy y demostró que la pasión supera los prejuicios. Pero, ¿cuántas puertas se le cerraron por esa honestidad? ¿Se preguntó alguna vez qué habría sido diferente si hubiera guardado silencio? El mundo del metal ha sido durante mucho tiempo un espacio de agresividad, intensidad y, a veces, de visiones estrechas de la masculinidad. Brooks rompió esa percepción. No pidió permiso, simplemente existió tal y como era y creó una música increíble. Demostró que ser heavy no tiene nada que ver con la sexualidad y sí con el corazón. Sin embargo, a pesar de sus contribuciones, sigue siendo una fuerza infravalorada en el género. Freddie Christian, Madball. El lugar de Freddie Christian en el punk hardcore y el metal es innegable. Al frente de Madball ayudó a dar forma a un sonido agresivo y sin complejos. Muchos fans se sorprendieron al conocer su sexualidad, dada la cultura históricamente dura e hipermasculina de la escena hardcore. Sin embargo, la autenticidad de Christian nunca flaqueó. Su presencia en el género desafía ideas obsoletas y demuestra que la identidad no tiene ningún impacto en el talento puro y la visión artística. Su influencia en el mundo de la música heavy sigue siendo fuerte
e inspira tanto a fans como a músicos a ser fieles a sí mismos sin miedo al rechazo. Pero, ¿ha aceptado realmente la comunidad hardcore el cambio? ¿O sigue Cricien luchando contra una mentalidad anticuada? La escena hardcore ha sido considerada durante mucho tiempo un espacio de energía bruta y actitudes a veces brutales. No era un lugar donde se acogiera la vulnerabilidad. Cricien cambió eso. Se situó en el centro de todo, negándose a ser otra cosa que él mismo. Y al hacerlo, dejó espacio para que otros hicieran lo mismo. Su música habla a los marginados, a los incomprendidos, a los que se niegan a conformarse. Y sin embargo, ¿cuántos siguen dudando en seguir su camino? Su carrera es la prueba de que romper barreras no es fácil, pero es necesario. Mike Patton, Faith No More, Mr. Bungle, Tomahawk. Mike Patton es un nombre que todos los verdaderos fans del rock y el metal conocen. Pero, ¿cuánto se sabe realmente sobre él? Su voz, sus salvajes actuaciones en el escenario y su estilo musical impredecible le han hecho destacar durante décadas. Nunca le ha importado seguir las reglas, ni en la música ni en la vida. Aunque nunca se ha encasillado en etiquetas, Patton ha hablado abiertamente de su atracción por hombres y mujeres, algo que muchos fans no esperaban de un líder de heavy metal. Su confianza en sí mismo desafía las viejas ideas sobre las estrellas del rock y demuestra que el metal no es solo agresividad y guitarras ruidosas, sino que se trata de romper barreras. Su capacidad para moverse entre diferentes estilos musicales demuestra que la creatividad no tiene límites, al igual que la identidad. Aquellos que creen que el metal se trata solo de ser duro y cerrado de mente deberían fijarse más en Patton. Siempre ha hecho las cosas a su manera, sin pedir perdón por ser quien es. Si el metal es rebelión, entonces Patton ha sido el rebelde más intrépido de todos. Jónsi Birgisson, Sigur Rós. Puede que la música de Jónsi Birgisson no tenga las guitarras aplastantes del heavy metal tradicional, pero su influencia en el género es innegable. Su capacidad para crear paisajes sonoros oníricos y emotivos ha inspirado a muchos músicos de metal, aunque estos no se den cuenta. Jónsi es abiertamente gay desde hace años. Nunca ha ocultado quién es, ni ha dejado que la industria musical lo defina. Su voz es inquietante, sus actuaciones son hipnóticas y sus canciones tienen un poder que llega al alma. Es un recordatorio de que el metal no es solo volumen, sino pasión, intensidad y emoción. A pesar de su influencia, algunos fans siguen resistiéndose a la idea de que un músico como él pueda estar relacionado con la música heavy. Pero los verdaderos artistas no pertenecen a una sola categoría, y la influencia de Jónsi se siente en todos los géneros. Su franqueza sobre su vida personal ha inspirado a sus fans a ser ellos mismos, demostrando que la honestidad y la valentía pertenecen a la música tanto como cualquier riff de guitarra. Troy Sanders, Mastodon. Troy Sanders nunca ha sido de los que buscan llamar la atención por su vida personal, pero su presencia en el heavy metal ha hablado más que las palabras. Como bajista y vocalista de Mastodon, ha contribuido a dar forma al sonido del metal progresivo, creando una música compleja y emocionalmente poderosa. Aunque Sanders no ha hecho de su sexualidad un tema importante, su apoyo a la comunidad LGBTQ+ siempre ha sido claro. La música de Mastodon siempre ha tratado de traspasar los límites, tanto en el sonido como en el mensaje. El heavy metal se ha considerado durante mucho tiempo un ámbito de masculinidad estricta, pero Sanders y sus compañeros de banda han demostrado que el género puede estar abierto a nuevas ideas. Al negarse a conformarse con expectativas obsoletas, ha dejado claro que el metal es para todos. Su mera presencia desafía los viejos estereotipos sobre lo que debe ser un músico de metal. Si la música de Mastodon trata sobre la exploración, entonces el propio Sanders es un ejemplo perfecto de esa idea. Bob Mould, Husker Du, Sugar. Bob Mould no solo tocaba música, sino que cambió las reglas del juego. Tocaba fuerte, rápido y agresivo, mucho antes de que la industria musical se sintiera cómoda con él. Salir del armario como gay en la década de 1990 era un riesgo, especialmente en el mundo del rock y el metal. En una época en la que la escena musical todavía estaba llena de homofobia, Mould se mantuvo firme. No le interesaba esconderse y no iba a pedir perdón por ser quien era. Su música, llena de emoción cruda y frustración, se convirtió en un himno para los marginados que sentían que no encajaban. Su trabajo con la guitarra era agresivo, sus letras eran personales y su influencia se extendió a varias generaciones de músicos. Aunque muchos fans del rock y el metal respetaban su música, a menudo ignoraban sus luchas personales. Pero Mould no se echó atrás.
siguió haciendo música a su manera, demostrando que la identidad y el arte están profundamente conectados. Si hubiera cedido a la presión, el mundo del rock habría perdido a uno de sus mayores pioneros. J.D. Samson, Le Tigre, Men. J.D. Samson nunca ha encajado en el molde de una estrella de rock tradicional, y precisamente por eso su impacto es tan importante. Como músico no binario, ha luchado contra los rígidos roles de género que han dominado el rock y el metal durante décadas. Su música es ruidosa, sin complejos y llena de temas de resistencia e igualdad. J.D. ha utilizado su plataforma para desafiar la estrecha definición de la industria musical sobre lo que debe ser un músico de rock. A pesar de las críticas, nunca ha tenido miedo de defenderse a sí mismo y a los demás. Su presencia en el mundo de la música demuestra que el rock y el metal no son solo para un tipo de persona, sino para todos aquellos que se niegan a ser silenciados. Al romper barreras, J.D. ha ayudado a crear un espacio en el que los futuros músicos no tendrán que luchar tanto para ser aceptados. La industria musical es lenta en cambiar, pero artistas como J.D. son la prueba de que el cambio está llegando. Laura Jane Grace, Against Me. Laura Jane Grace nunca ha tenido miedo de levantarse y decir la verdad, por muy incómodo que resultara para los demás. Como cantante principal de Against Me, ha pasado años derribando muros y desafiando las expectativas. Cuando salió del armario como transgénero en 2012, conmocionó al mundo de la música. Muchos artistas temen las reacciones negativas, pero Grace nunca dudó en ser sincera. Against Me puede ser una banda punk, pero su energía cruda y sus emociones profundas han dado forma a la música heavy de una manera que no se puede ignorar. Sus letras son profundas y exponen las luchas con la identidad, las batallas personales y la presión por encajar. El sonido de su voz, llena de dolor y rebeldía, tiene el mismo peso que cualquier grito metalero. Ha demostrado que la verdadera música heavy no se reduce a guitarras ruidosas, sino que se trata de emociones crudas, honestidad sin miedo y desafiar las normas. Algunos pueden intentar restarle importancia a su influencia, pero eso es imposible. Grace no solo ha sobrevivido en una industria conocida por sus opiniones rígidas, sino que ha prosperado. Cualquiera que subestime su impacto en la música heavy se niega a ver la realidad. Daniel Liljeqvist, Katatonia. Algunos músicos mantienen su vida personal en privado, pero su trabajo habla por ellos. Daniel Liljeqvist, el antiguo batería de Katatonia, es uno de esos músicos. Su forma de tocar la batería ayudó a dar forma al sonido heavy y melancólico de Katatonia, convirtiéndola en una de las bandas más emotivas del metal. No se limitaba a tocar la batería, sino que construyó el latido de su música. Las canciones de Katatonia están llenas de tristeza, oscuridad y emociones profundas, y Liljeqvist lo hizo posible. Aunque rara vez habla de su vida personal, su apoyo a los derechos LGBTQ+ ha sido claro. El metal tiene desde hace tiempo la reputación de ser agresivo e inflexible, pero el trabajo de Liljeqvist demuestra que la verdadera fuerza proviene de la vulnerabilidad. Su música no solo hace que la gente mueva la cabeza, sino que les hace sentir. Katatonia ha cambiado para siempre el panorama del doom y el metal progresivo, y su contribución es innegable. Algunos intentarán fingir que la emoción no tiene cabida en el metal, pero no entienden nada. Una música tan potente y cruda es más heavy que cualquier breakdown o blast beat. Liljeqvist ayudó a llevar el metal a nuevos territorios, y su influencia nunca se desvanecerá. Quienes no reconocen su impacto se niegan a aceptar la evolución del metal. Brian Slagel, Metal Blade Records. El heavy metal no solo lo construyen los músicos, sino que también lo moldean las personas que están detrás. Brian Slagel no es solo otro nombre más en la industria. Es una de las figuras más importantes de la historia del metal. Sin él, el género sería muy diferente. Como fundador de Metal Blade Records, desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento de algunas de las bandas de metal más importantes de la historia. Su discográfica ayudó a sacar a la luz a bandas que, de otro modo, podrían haber pasado desapercibidas. Su trabajo ha demostrado que el heavy metal no es solo agresividad, sino que también da voz a aquellos que se niegan a ser silenciados. Slagel nunca ha dudado en apoyar a los artistas LGBTQ+, incluso en una industria que a menudo se ha resistido al cambio. Entiende que el metal es rebelión, romper barreras y superar límites. Quienes piensan que este género pertenece a un solo tipo de persona viven en el pasado. Slagel ha construido un legado que demuestra que el metal es para todos. Su trabajo no solo ha dado forma al pasado, sino que está definiendo el futuro.
Cualquiera que intente restar importancia a su influencia en la música heavy está negando la realidad. Patrick Wolf. La música heavy no siempre viene de donde uno espera. Patrick Wolf puede que no sea un músico de metal tradicional, pero su trabajo tiene un peso que no se puede ignorar. Su música es oscura, emotiva y evocadora, cualidades que atraen desde hace tiempo a los fans del metal. Como artista abiertamente gay, se ha negado a encajar en las expectativas de nadie. Ha rechazado la idea de que la música deba definirse fácilmente, mezclando influencias folk, electrónicas y heavy para crear algo completamente único. Sus canciones están llenas de emociones profundas, historias intensas y un toque teatral que pocos pueden igualar. Su presencia en el mundo de la música obliga a la gente a reconsiderar lo que realmente es la música heavy. No se trata solo de distorsión y gruñidos, se trata de profundidad, intensidad y emoción en estado puro. Las dramáticas actuaciones y las profundas letras de Wolf tienen el mismo poder que cualquier himno del metal. Algunos pueden intentar descartar su conexión con la música heavy, pero no ven el panorama general. La verdadera intensidad no tiene que ver con el género, sino con la emoción, la expresión y romper las expectativas. La música de Wolf desafía, confronta y se niega a ser ignorada. Quien no ve su lugar en la música heavy es que no está mirando con atención. Pete Shelley, Buzzcocks. Algunos músicos rompen barreras mucho antes de que el mundo esté preparado para ellos. Pete Shelley fue uno de esos músicos. Como líder de los Buzzcocks, fue un pionero del punk. Pero su influencia no se limitó a eso. El punk y el metal siempre han estado conectados, y el trabajo de Shelley ayudó a dar forma a la energía y la rebeldía que alimentan el metal. Fue abierto sobre su bisexualidad en la década de 1970, una época en la que el mundo era mucho menos tolerante. No ocultó quién era, incluso cuando habría sido más fácil guardar silencio. Su música era cruda, llena de frustración, nostalgia y rechazo a conformarse. Esa energía se trasladó al metal alternativo, al hardcore y a innumerables géneros que surgieron de las raíces del punk. Su influencia es imposible de borrar. Inspiró a los músicos a ser valientes, a rebelarse contra las expectativas y a aceptar su verdad. Su legado es de rebeldía, audacia y rechazo a que lo encasillen. Quienes intentan separar el punk del metal ignoran la verdad. Siempre han sido dos caras de la misma moneda. El impacto de Shelley en la música heavy es innegable. Pasar por alto sus contribuciones es ignorar la historia misma.